Bueno, Dios les bendiga. Es una bendición poder en esta mañana poder glorificar a nuestro Dios, porque Él ha sido bueno, ha sido de bendición para nuestras vidas. Así que bienvenidos a esta escuela dominical. Vamos a glorificar a nuestro Dios, vamos a alabarlo con esta canción que dice: cuán grande es Él. Amén. Así que vamos a glorificarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento. Allá desde donde te encuentres, vamos a glorificar al Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes suelos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande
Gloria al nombre del Señor Jesús. Saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos a la escuela dominical. Gracias al Señor por la bendición que nos concede de estar en esta mañana reunidos en familia para ofrecerle el culto al Señor. Saludo para todos los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos, para los amigos que están allí también conectados, siguiendo esta transmisión. Les damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesús y todos listos y dispuestos para gozarnos en la presencia del Señor, ofrecerle el culto que Él merece, que honra y que glorifica su nombre. Aleluya. Oramos al Señor. Le damos gracias a Él por esta semana de victoria que nos ha dado, porque Él nos ha guardado, nos ha sostenido, nos ha ayudado. Es por su misericordia que estamos aquí de pie delante de Él. Así que oramos al Señor, todos invoquemos el nombre del Señor Jesús. Señor Jesucristo, en tu nombre santo, te damos gracias, mi Dios, gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque nos has guardado, porque nos has dado, Señor, una semana más de victoria, de bendición, de provisión, porque nos has dado todo lo que hemos necesitado para la vida y la piedad. Gracias, Señor Jesús, porque nos has guardado y nos has sostenido con tu diestra, porque a pesar de que el enemigo tal vez ha puesto trampas y ha hecho atentados contra nosotros, pero tú nos has guardado, nos has ayudado, tú has estado, Señor, desbaratando trampas y ayudándonos, Señor Jesús. Por eso estamos en esta mañana aquí, Señor, reunidos para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, porque tú has sido bueno, porque tú has sido generoso, porque tú te has sobrepasado, Señor, en tus bendiciones y en tus favores. Gracias, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, tu bendición en esta mañana, que podamos ofrecerte el culto que honra y que glorifica tu nombre. Aquí estamos, Señor, para ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es nuestro culto racional. En el nombre de Jesús, en tu nombre santo, glorifícate, Señor, en esta mañana, que a través de este culto de las alabanzas y de la adoración, que tú seas honrado, glorificado, exaltado, adorado. En el nombre de Jesús, en tu nombre santo. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a leer allí en Deuteronomio, en el capítulo número 6. Deuteronomio, capítulo 6, a partir del versículo 1 hasta el versículo 9, este primer párrafo que tiene como título el gran mandamiento. Dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón,
y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a adorar al Señor, vamos a glorificar a nuestro Señor. Pero antes vamos a orar presentando todas las peticiones, las necesidades que hay. No sé cuál será su necesidad, cuál es su petición, pero el Señor sí sabe y Él quiere. Y además de que Él quiere, Él puede suplir su necesidad. Así que vamos a invocar su nombre y le vamos a pedir al Señor que Él sea obrando, que Él se glorifique en cada necesidad. Él puede sanar la enfermedad, Él puede resolver el problema, Él puede proveer empleo, Él puede suplir cualquier necesidad. Solamente debes creer que Él lo puede hacer y te será hecho. Oramos al Señor, invocamos su nombre. Señor Jesús, en tu nombre santo, invocamos una vez más tu nombre poderoso, Señor. Dios de la gloria, en tu nombre santo, en tu nombre hay poder. Es en tu nombre, Señor Jesús, que recibimos respuesta a nuestras oraciones, porque tu palabra dice que todo lo que pidiéremos en tu nombre, creyendo, lo recibiremos. Y creemos, Señor, que tú eres el Todopoderoso, que para ti nada hay imposible, que tú eres el Dios que hace milagros y maravillas, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, que tu poder no ha cambiado, que los milagros que hiciste ayer, los prodigios, los sigues haciendo porque tú eres el mismo. Y con esa convicción, con esa certidumbre nos acercamos a ti, Señor, ahora, para pedirte, Señor, que conforme a tu poder, conforme a tu misericordia, a tu amor, a tu gracia, Señor, que suplas la necesidad de cada uno de tus hijos. Extiende tu mano poderosa, Señor, derrama de tu gracia y llena la necesidad, suple la necesidad espiritual, física, económica, material, emocional, familiar, cualquiera sea la necesidad, Señor. Te pedimos que en tu nombre santo tú seas obrando para la gloria de tu nombre y bendición de tus hijos. En el nombre de Jesús, en tu nombre santo, te lo pedimos. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, así con esa convicción, con esa seguridad de que el Señor nos ha escuchado y que Él va a suplir nuestra necesidad, entonces vamos a adorarlo, vamos a alabar, vamos a glorificar a nuestro Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces cantemos otras alabanzas a nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Bueno, ahora vamos a alabar al Señor con nuestras manos, con todo nuestro corazón y con la disposición de nuestra alma. Y estamos de fiesta con Jesús. Cristo que va a venir, poderoso es nuestro Dios.
trazó para mí. Su misericordia me hace feliz, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Su misericordia es más grande que los cielos, su misericordia es más grande que la tierra, su misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Tu misericordia, Señor, tu misericordia me hace feliz, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia me hace feliz, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, las bodas del Cordero nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por toda la eternidad. Me verás en gloria, me verás, me verás, me verás, me verás en gloria, me verás, cantando alegre por toda la eternidad, cantando alegre por toda la eternidad. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, las bodas del Cordero nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por toda la eternidad. Me verás en gloria, nos veremos en gloria, mis hermanos. Me verás, me verás, me verás en gloria, me verás, cantando alegre por toda la eternidad, cantando alegre por toda la eternidad, cantando alegre por toda la eternidad, cantando alegre por toda la eternidad. Porque aquí en la tierra solo estamos de preparación para una adoración celestial y eterna en nosotros. Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno es alabar al Señor y cantar salmos a su nombre. Aleluya. Si hay alguien que merece ser alabado, ser exaltado, ser glorificado, que merece el reconocimiento, los aplausos, ese es nuestro Dios. Él, porque no hay otro como Él. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Maravilloso es nuestro Dios. Vamos, hermanos, entonces a disponernos para escuchar la palabra del Señor. Creo que estamos listos y preparados para oír la palabra. El Señor quiere hablarnos una vez más en esta mañana. Y bueno, gracias a Dios que estos días ha habido y hay abundancia de palabra. Gracias a Dios que podemos estar y tener la oportunidad de estarnos alimentando de la buena palabra y de la sana doctrina, de la sana palabra, porque tampoco es ir escuchando cualquier cosa, cualquier mensaje de cualquier denominación, sino que escuchamos palabra. Nosotros sabemos qué es lo que debemos escuchar, qué es lo que nos alimenta y qué es lo que necesitamos nosotros para nuestro crecimiento espiritual. Así que en estos días hay palabra. Bueno, los cultos que hacemos, la palabra que se predica por el pastor, por los hermanos que predican en los cultos, pero además hay en las redes sociales ahora, en YouTube, hay mensajes de los hermanos del consistorio, hay mensajes de
de pastores, de cualquier cantidad de pastores de nuestra iglesia, pastores que predican la sana doctrina. Así que gracias a Dios porque hay abundancia de palabra y debemos aprovechar entonces para estarnos alimentando de la palabra de Dios, que es la que nos nutre, nos alimenta, es la que nos guía, nos enseña, nos instruye. Entonces, gracias al Señor. Damos gracias a Dios porque hay palabra. Porque se va a llegar el momento en que ya no va a haber palabra. Va a llegarse el momento en que la gente va a desear oír palabra de Dios y no va a oír. Así que hay que aprovechar este tiempo que hay palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces vamos a orar al Señor y le pedimos a Él que Él sea bendiciéndonos a través de su palabra en esta mañana. Señor Jesús, en tu nombre santo te damos gracias, mi Dios. Gracias, Señor Jesús, por la bendición que nos concedes en esta mañana de poder oír tu palabra. Esa palabra que nos enseña, que nos instruye, que nos exhorta, que nos guía, que es lámpara en nuestro diario caminar. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra tiene vida y poder, es viva y eficaz, produce vida. Gracias, Señor Jesús, gracias, porque en esta mañana, una vez más, nos das esta palabra que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Señor Jesús. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea obrando, que seas llevando esta palabra al corazón de todos los que estamos escuchando, Señor, porque yo también necesito esta palabra. Que tu Espíritu Santo sea obrando en la vida de cada uno. Glorifícate, Señor, glorifica tu nombre y tu palabra. En el nombre de Jesús, en tu nombre santo, te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. El libro de Proverbios, capítulo 22, el versículo 6. Proverbios, capítulo 22, el versículo 6, que es muy conocido por todos, este versículo que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Instruyendo los hijos en el presente y los padres del mañana. Instruyendo los hijos del presente y los padres del mañana. Gloria a Dios. Creo que es importante darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos de instruir a nuestros hijos. Hoy más que nunca debemos de estar dando esa instrucción a tiempo a nuestros hijos. La palabra instruye, que utiliza la Biblia aquí en el idioma original, tiene un significado muy interesante. Proviene de una raíz hebrea que significa poner en la boca o afectar el sentido del gusto. Poner en la boca o afectar el sentido del gusto. La palabra árabe se usa para describir la acción de la nodriza o de la madre de poner miel de dátil
en el paladar del recién nacido para estimularlo a que succionara del pecho de la madre. Gradualmente la palabra se convirtió en iniciar, después en catequizar o entrenar. Gloria a Dios. Entonces, instruir, entonces tiene que ver con iniciar a nuestros hijos en el camino del Señor, en la vida cristiana, y entrenarlos. Usted sabe que alguien para cualquier profesión, para cualquier deporte, necesita entrenar para ir siendo mejor cada día, para llegar a ser un profesional. Entonces, esto de instruir tiene que ver con eso, con iniciar, ayudar a nuestros hijos a iniciar en la vida cristiana, iniciarlos en el camino del Señor y entrenarlos para que lleguen a ser los cristianos, hablando en el sentido espiritual, porque también tiene que ver con su proyecto de vida, de ayudarlos a encontrar su camino en cuanto a lo secular, a lo que quieren ser en la vida, pero también tiene que ver con lo espiritual. Para los hebreos, la educación era una actividad primordial. Esto era importantísimo para el pueblo hebreo. El énfasis de los hebreos en la preparación y la instrucción los ayudó, oiga esto, los ayudó a ser el más persistente, flexible e irreprimible de los pueblos. Hubo épocas en que la educación fue el único medio para perpetuar su modo de vida. Esto sucedió especialmente durante la cautividad babilónica, cuando no tenían un lugar de culto central, porque el templo fue destruido. Todos los enseres del templo, todo lo llevaron a Babilonia. Así que quedaron sin el lugar que era para ellos el centro de la adoración, del culto, el templo. Y en esa época, entonces, ¿qué tuvieron que hacer los hebreos? Bueno, en sus casas daban la instrucción a sus niños. En sus casas se daba la enseñanza, la instrucción. El Talmud proclama: si quieres destruir a los judíos, tendréis que destruir primero sus maestros. Y esos maestros no son solo los externos, los que enseñaban la ley, sino a los maestros del hogar, a los padres, que son los primeros maestros que deben dar la instrucción, que deben ayudar a sus hijos a iniciarse en la vida cristiana, en el camino del Señor, a entrenarlos para que sean los cristianos que van a tomar la bandera del servicio, del liderazgo, de la predicación del Evangelio. Alabanzas al nombre del Señor Jesús.
Los hebreos fueron los primeros en crear un ideal nacional de carácter y sistema nacional de educación. Hoy en día, la educación sigue siendo una actividad principal entre los judíos. Eso sigue siendo importante. Los judíos le siguen dando prioridad y la importancia que merece esto de la educación. El énfasis que los hebreos le dieron a la instrucción, a su vez les impartió a ellos un enfoque integral de la vida. No había separación entre lo sagrado y lo secular. Para los hebreos, los principios eran muy importantes. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 20, del versículo 5 al 7, Moisés expone 3 razones para exonerar del servicio militar. Número 1, era exonerado de el servicio militar el que había edificado casa y no la había estrenado. Número 2, era exonerado del servicio militar el que había plantado una viña y no había disfrutado de ella. Y número 3, era exonerado del servicio militar el que se había casado y no había iniciado su vida familiar. Entonces, en estos 3 casos, los hombres estaban empezando algo nuevo o dedicándolo a un uso apropiado. Es decir, el que había edificado la casa y no la había estrenado, pues la casa era para mostrar hospitalidad. El que había plantado una viña y no había disfrutado de ella, pues la viña era para disfrutarla. Y el que se había casado y no había iniciado su vida familiar, pues el matrimonio era para tener hijos. Entonces la palabra instruye tiene la misma idea. Tiene que ver con iniciar a nuestros hijos en la dirección en que deben ir. No podemos esperar hasta que entren a la escuela para empezar a trabajar con ellos desde la perspectiva cristiana. Por esta razón, es muy importante que tengamos una visión clara de la condición espiritual que tienen nuestros hijos cuando nacen. Porque es cuando debe comenzar la instrucción. Los psicólogos dicen que los niños pueden empezar a desarrollar sus inclinaciones hacia ciertas cosas desde la matriz, desde que están todavía en el vientre de la mamá. Es por ello que algunas madres escuchan música clásica y acercan a su vientre la música para que el feto la oiga. Otras leen libros en voz alta para sus pequeños no nacidos aún. A esto se le conoce como estimulación temprana. Entonces, mire lo importante esto de que la instrucción a nuestros niños, la instrucción de los hijos, empiece aún desde que están en la matriz. Porque así ellos se van familiarizando con el ambiente cristiano, con el ambiente espiritual. Si la mamá canta alabanzas al Señor, si la mamá viene al culto, si la mamá lee la palabra de Dios y si lo hace en voz alta,
pues claro, el feto va a percibir todo eso. Entonces se va familiarizando con ese ambiente espiritual. Es decir, que cuando nace con una inclinación hacia las cosas espirituales. No es algo extraño para él. Ya está familiarizado porque desde antes de nacer, sus padres empezaron el trabajo de la instrucción. Entonces no hay que dejar la instrucción para después de que nazcan. No, cuando nazcan hay que seguir con la instrucción. Pero no debe empezar apenas cuando nacen, sino aún desde antes de nacer. Y saber que la responsabilidad de instruir a los hijos es directamente de los padres. Gracias a Dios por los maestros de escuela dominical. Es una bendición contar en la iglesia con un departamento de escuela dominical, con maestros de escuela dominical, hermanos y hermanas dispuestos a hacer el trabajo, a estar los domingos con los niños, dándoles una clase, ayudándoles a que memoricen un versículo. Pero la responsabilidad directa de la instrucción de los niños es de los padres. Porque ahora que no nos podemos reunir, y aún después de que se dé reapertura a los lugares de predicación, ya sabemos que los niños no deben asistir hasta que el gobierno dé el decreto de que ya las cosas se normalizan y ya pueden los niños asistir a los cultos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se está haciendo ahora que no hay clases de escuela dominical? Bueno, gracias a Dios los maestros están tratando de hacer el trabajo y de seguir en contacto con los niños y haciendo y dando las clases. Pero yo creo que esta es una oportunidad que tenemos todos los padres de familia y sobre todo los que tienen los niños. Es una oportunidad que tenemos para aprovecharla, para instruir. Porque ellos van a estar desconectados por un tiempo. De hecho, ya están desconectados del ambiente de la iglesia, de venir a un culto. Y van a estar desconectados de ese ambiente, quién sabe por cuánto tiempo más. Así que son los padres, los responsables, los que deben tomar ahora o retomar, porque hay padres que lamentablemente han dejado su responsabilidad a un lado y se la han dejado a escuela dominical, que ellos sean los que los domingos les den allá la clase, le enseñen. Pero creo que se llegó el momento de que los padres retomen su responsabilidad y hagan el trabajo que deben hacer, porque eso que dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino. Si esa palabra y esa orden es para alguien, es para los padres. Si hay alguien que es responsable de la instrucción de los niños, son los padres. Los maestros de escuela dominical,
y los pastores. Claro, nosotros también tenemos en cuenta a los niños. Hay que trabajar con ellos, hay que hacer actividades con los niños a través de escuela dominical. Los maestros de escuela dominical coadyuvan a los padres, pero los responsables directos de la instrucción son los padres. Entonces, ¿qué van a hacer los padres que dejaron toda su responsabilidad a la escuela dominical? Este tiempo que no nos podemos reunir, este tiempo que los niños no pueden venir al templo, pues se llegó la hora de que los padres retomen su responsabilidad y den y hagan el trabajo que deben hacer. Si quieren que sus niños crezcan y permanezcan en el camino del Señor, pues deben reforzar el trabajo con ellos en las casas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Desde su aparición, el cristianismo era una religión catequista. Esta misión no solo fue dada por Cristo, sino que también el apóstol Pablo que enseñó el Señor, que enseñó el apóstol Pablo. Esto era lo que venía como legado de la antigua religión judía. Y ahí en Deuteronomio capítulo 6, donde leí ahora al iniciar, dice capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, le dice el Señor al pueblo, estarán sobre tu corazón. Es decir, que los padres deben alimentarse de la palabra. Y como dice el apóstol Pablo, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Porque para usted instruir al niño en el camino del Señor, en la palabra del Señor, pues usted debe tener de qué alimentarlo, de qué darle, porque uno no da lo que no tiene, uno da es de lo que tiene. Entonces, primero, el Señor le dice que estas palabras que Él manda estarán sobre tu corazón. Y dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, que por toda parte habían fragmentos de la ley, de los mandamientos, en los postes, en las puertas, en las paredes, y aún en la mano llevaban cajitas, lo que llaman las filatelias, cajitas con apartes de la ley, o en la frente también, por todas partes, y debían hablar a sus hijos cuando iban por el camino, en la casa, al acostarse, al levantarse. Instrucción. Más tarde el apóstol Pablo también en sus epístolas confirma esta idea a la familia. Y ahí en Efesios capítulo 6, que es muy conocido también este versículo, Efesios capítulo 6 y el versículo 4, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación
del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Cohen, en su selección y estudio del Talmud, trae esta leyenda que hacía parte de una antigua homilía. Abro comillas. Jamás han existido en el mundo filósofos comparables a Balaam, hijo de Beor, de Oenomaos de Gadara. Todos los paganos fueron a buscarlo para preguntarle: ¿cómo podríamos combatir con éxito al pueblo de Israel? Y respondió: a sus sinagogas y sus escuelas. Si oís allí el clamor de sus niños recitando su lección, nunca podréis vencerlos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si nosotros queremos tener también iglesia fuerte, familias fuertes, pues debemos de tomar en serio esto de la instrucción de nuestros niños. Para que no suceda eso que sucede con mucha frecuencia, que los niños están en la iglesia hasta los 12 años, cuando empiezan la adolescencia, y muchos ya no quieren venir. Seguramente se ha fallado en la instrucción. No se le ha dado la instrucción verbal ni el ejemplo, porque esto tiene que ser reforzado con el buen ejemplo de los padres. La idea es que los niños sean instruidos desde antes de nacer, que nazcan y se siga la instrucción y que sean entrenados en el camino del Señor, en la vida cristiana, enseñarles para que conozcan al Dios de sus padres, para que amen al Dios de sus padres, para que en su momento decidan seguir a ese Dios y servirle. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Para los hebreos era muy importante relatar los sucesos de Dios con el hombre y su intervención en sus vidas. Había para ellos obligaciones en relación con el culto del sábado y la responsabilidad de la mayordomía. Todo esto debía ser enseñado a los niños. Cuando los hebreos dejaron de relatar las obras de Dios y enseñar sus leyes, fallaron en su educación. La Biblia registra un suceso lamentable y desastroso resultado de este fracaso. En el libro de los Jueces, en el capítulo 2 y el versículo 10, Jueces 2:10, mire lo triste de esto, lo lamentable de esto que sucedió. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Qué triste eso, qué lamentable. Y esto fue el resultado de haber dejado de instruir a los niños, de hablarle de las obras de Dios, de enseñarle las leyes de Dios en su educación. Claro, toda aquella generación no conoció a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Dios le había dicho
a los israelitas en repetidas ocasiones. Cuando Dios hacía algo, Dios les decía que pusieran algo como memorial. Por ejemplo, cuando Dios dio la orden de que pusieran el maná en la vasija que estaba dentro del arca del pacto, Dios les dijo: si vuestros hijos os preguntaren ¿qué es esto?, ustedes les van a explicar que este fue el pan, el maná, el alimento que Dios les dio durante 40 años en el desierto, que Dios los sostuvo, les dio el alimento todos estos años. Es decir, cada que los niños preguntaban algo, había una oportunidad para hablarles, para testificarles, para hablarles de las obras que Dios había hecho. Cuando cruzaron el río Jordán, Dios también le dijo a Josué que le dijera al pueblo que hicieran un montón de piedras ahí en el río como un memorial, y le dice Dios: y cuando vuestros hijos os preguntaren qué significa esto, ustedes les van a decir qué fue lo que pasó, cómo Dios los hizo pasar por tierra seca, les abrió el río para que pudieran pasar a poseer la tierra. Así que a los niños hay que hablarles de lo que Él ha hecho. A los niños hay que testificarles de dónde te sacó el Señor. Decirle: hijo, si no hubiera sido por el Señor, quién sabe cómo estaríamos. Pero gracias al Señor hoy disfrutamos de su presencia, de su bendición. Hoy estamos juntos, hoy estamos bien, porque el Señor ha sido bueno, porque su misericordia ha sido grande, porque Él tuvo misericordia de mí, me sacó de ese mundo de pecado en el que me encontraba. Yo era un borracho, era un adúltero, era un pecador. Testifíquele a su hijo, a su hija, para que ellos vayan conociendo al Dios que usted sigue, al Dios que usted sirve, al Dios que usted adora. Alabanzas al nombre del Señor. Que no se levante una generación como aquella generación que no conocía a Jehová. Que no se repita eso en este tiempo. Que se levante una generación sin conocer a Dios, sino que haya una generación de hijos instruidos, de hijos bien instruidos por sus padres, bien enseñados, hijos que recibieron de sus padres el testimonio de las obras que Dios ha hecho. Humanamente hablando, Jesús fue producto del sistema educativo hebreo. La Biblia dice, Lucas capítulo 2, versículos 51 al 52, que era obediente a sus padres y en sus años tempranos halló favor con Dios y con los hombres. Crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces debemos procurar instruir verbalmente a nuestros hijos y darles el ejemplo para que vayan en la dirección correcta. No podemos abandonarlos a su suerte en esta etapa, y mucho menos en este tiempo que no podemos congregarnos y no podemos esperar que automáticamente adopten el camino cristiano. Debemos enseñarles
lo que es mejor para ellos, tanto en lo físico como en lo espiritual. La instrucción que le demos a nuestros hijos en el presente los hará padres en el mañana, que perpetúan la instrucción y la enseñanza a sus hijos. Si no nos interesamos en el entrenamiento temprano de ellos, con seguridad seguirán los caminos del mundo y al final se rebelarán contra la fe. Que el Señor nos ayude a aprovechar bien este tiempo. No es fácil, y yo sé que el deseo de todos es volver a congregarnos, volver a reunirnos. Pero mientras no lo podamos hacer, además reitero, cuando den autorización para dar reapertura a los lugares de predicación, pues es de una manera restringida. Los niños no están autorizados para asistir todavía. No pueden haber clases de escuela dominical, ni pueden venir los niños al templo, los padres no pueden traer a sus niños. ¿Y entonces qué se va a hacer? Bueno, que el Señor te ayude, padre de familia, madre, para que cumplas con el ministerio que Dios te ha dado, con la responsabilidad de instruir a tus hijos. Ahí en tu casa aprovecha la oportunidad. Saca tiempo para ellos. Ayúdalos para que ellos crezcan integralmente. Tampoco podemos irnos al extremo de que al niño hay que decirle que todo es pecado. No, lo que es pecado y hay que decirles que eso es pecado, pero hay quienes a todo lo llaman pecado y entonces le hacen ver a los niños que el evangelio es una cuestión de prohibiciones. Todo es malo. Que ver televisión es pecado. No, ver televisión no es pecado, porque entonces yo soy un pecador. Yo veo televisión. Lo que pasa es que uno tiene que saber qué ve. Y también, uno también tiene que saber qué tiempo dedica a ver televisión, porque si yo le pego 4 o 5 horas viendo televisión, no puede ver un programa, una película, el noticiero, programas que uno ve que no hay nada malo. Pero entonces le decimos a los niños, no, usted no puede ver televisión, más bien póngase a orar, más bien póngase a leer la Biblia. No, a los niños hay que dejarles sus espacios también, hay que instruirlos. Enséñeles el evangelio de la gracia. Porque el evangelio no es legalista. La ley era legalista. La ley sí era legalismo. Pero el evangelio es el evangelio de la gracia. Es el evangelio de la vida, de la libertad en Cristo. No del libertinaje, que es diferente. El evangelio de la gracia. Entonces no le enseñes de esa manera a tus hijos, porque van a crecer aborreciendo el evangelio. Y por eso es que llegan a la adolescencia y ya no quieren venir a la iglesia, porque se les enseñó un evangelio de prohibiciones. Todo es malo. No. Vea televisión con sus niños. Esté pendiente de lo que ellos ven. Tampoco lo dejes que todo el día esté viendo televisión, no, contrólale eso. Pero los niños necesitan de todo eso.
pero saca también tiempo para que te sientes a hablarles, a testificarles, a explicarles sobre la palabra. Entonces no espiritualices todo tampoco, porque uno conoce padres. Nosotros conocimos, entre los que uno conoce, uno recuerda algunos, una hermana que tenía un hijo adolescente y él le decía: mamá, me deja ir a jugar allí con los primitos, a jugar allí fútbol. Digo, no, si no tiene nada que hacer, entonces arrodíllese a orar. No, y así no es. Así no es. Enséñale el evangelio de la gracia. Usted le puede enseñar a sus hijos lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Usted le puede decir a su hijo, enseñarle: bueno, este programa no lo debes ver por esto y por esto y por esto. Explícale por qué. Pero habrá otros que sí pueda ver. Pues yo no creo que no pueda haber ningún programa. No. Entonces, es cuestión de enseñarles. Entonces, la diferencia entre la ley y la gracia. La ley, aunque había por todas partes fragmentos de la ley, hasta lo llevaban en la mano, pero no podían cumplirla. Es como el que se pasa el semáforo en rojo porque no ve al guarda de tránsito por ahí. Entonces se pasa en rojo. Si el guarda estuviera ahí, entonces espera que pase a verde para seguir. Entonces, nosotros no podemos enseñarle a nuestros hijos un evangelio legalista, porque el evangelio no es legalista. A veces nosotros convertimos el evangelio en legalismo. Y entonces ellos empiezan a hacer cosas. Cuando no los estamos viendo, empiezan a hacer cosas. Las cosas que nosotros le decimos que no se deben hacer, las hacen cuando nosotros no los estamos viendo. Entonces, la diferencia entre ley y gracia es enseñarle: mira, si tú te pasas el semáforo en rojo, te puedes accidentar, puedes provocar un accidente, puedes afectar a otras personas. Así que no necesita él que esté un guarda de tránsito ahí para él parar y pasar en verde. No, él sabe las consecuencias de pasarse el semáforo en rojo. Entonces, expliquémosle a los niños lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y no les digamos simplemente: eso es pecado, eso no se puede hacer. Porque ellos van a nacer con la idea de un evangelio que todo es prohibiciones. Un evangelio que ellos no quieren vivir, porque si todo es pecado, entonces le hacen sentir, cuando él tenga la oportunidad de ver su programa de televisión, cuando usted no está, se va a sentir hasta mal, pecador. Y entonces hay muchos que dicen: no, para yo ser un pecador, porque a mí me gusta ver televisión, entonces yo más bien no vuelvo a la iglesia. Pero si tú le enseñas que hay cosas que puede ver, hay cosas que no puede ver, hay que controlar el tiempo.
Entonces, demos una instrucción que de verdad los entrene y que los ayude a encaminarse en la dirección correcta, en el camino del Señor. Y que sean los hombres y mujeres que mañana van a tomar la bandera del servicio, del liderazgo. Los hombres y mujeres a quienes Dios va a usar mientras el Señor viene por nosotros. Pero que podamos hacer el trabajo de instruir bien a nuestros niños. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar y le damos gracias al Señor por su palabra. Y le pedimos al Señor que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que nosotros podamos aprovechar esta oportunidad que tenemos los niños en la casa. Saque tiempo para jugar con ellos. Saque tiempo para compartir con ellos. Cuando pueda salir con ellos por ahí, salga y dé una vueltica, porque eso está permitido. Pero saque tiempo también para hablarles, para testificarles, para hacer el altar familiar, para hacer el culto al Señor. Vamos a orar y le pedimos al Señor que nos ayude. Señor Jesús, en tu nombre santo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Gracias, Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes a guardarla en el corazón, a ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra se encarne y forme parte de nuestra vivencia diaria. Ayúdanos, Señor, para dar la debida instrucción a nuestros niños. Ayuda a los padres que tienen sus niños para que reconozcan, Señor, su gran responsabilidad. La responsabilidad que tienen delante de ti, Señor, de instruir a sus niños verbalmente y de darles el buen ejemplo que ellos necesitan para que ellos puedan ser entrenados en la vida cristiana, para que puedan ser preparados, Señor, para que te conozcan a ti, para que te sigan a ti, para que te sirvan a ti, para que te amen, Señor, en tu nombre santo, en el nombre de Jesús. Que no haya una generación como la hubo en el tiempo de los jueces, una generación que no conocía a Jehová ni las obras que él había hecho. Guárdanos, Señor, de que se levante una generación, esta generación, sin conocerte, Señor. Ayuda, Señor, a los padres para que puedan entender su gran responsabilidad. En tu nombre, Jesús, en tu nombre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor, gracias. En tu nombre, amén, amén. Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor Jesús. No olviden, mis hermanos, el culto de la tarde, culto de salvación y avivamiento. Invite a sus familiares, los que viven ahí en la casa, para que le acompañen en el culto y escuchen la palabra de Dios. Vamos a tener esta tarde al pastor de Efraín Cardona, que es el secretario del Comité de Misiones Evangelísticas del Distrito 31. Él es pastor en la tercera iglesia de Sevilla, aquí en el Valle, y él va a estar predicándonos la palabra del Señor, y sus hijos son los que van a estar ministrando la alabanza y cantando unos himnos especiales.
Así que invitados para estar en el culto esta tarde, culto de salvación y avivamiento. El Señor Jesús les bendiga a todos, la paz de Cristo. Les vamos a decir el tema y el versículo. Un hombrecito quiso ver a Jesús y el texto es porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios les bendiga. Está en Lucas. Un hombrecito quiso conocer a Jesús porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Dios los bendiga, hermanos. El tema a memorizar es un hombrecito que quiso ver a Dios. Y el versículo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Dios los bendiga. Dios les bendiga, hermanos. El versículo y el tema a memorizar es un hombrecito que quiso ver a Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Dios les bendiga, hermanos. Les saludo a todos y le voy a hacer un versículo. Dice el versículo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a cantar, hoy vamos a reír, hoy vamos a decir, gloria a Dios, estoy aquí. Bueno, vamos a decir... ¿Cuál es el tema de hoy? Un hombrecito quería ver a Jesús. Muy bien. ¿Y cuál es el versículo? ¿Por qué el Hijo? Porque el Hijo del Hombre vino A buscar a buscar y a salvar lo que se había se había perdido. Lucas. Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. El tema es un hombrecito que quiso ver a Jesús. El versículo es: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Lucas 19:10. Esta es mi manualidad. Hoy vamos a cantar, hoy vamos a reír, hoy vamos a decir, gloria a Dios, estoy aquí. Bueno, vamos a decir... ¿Cuál es el tema de hoy? Un hombrecito quería ver a Jesús. Muy bien. ¿Y cuál es el versículo? ¿Por qué el Hijo? Porque el Hijo del Hombre vino A buscar a buscar y a salvar lo que se había se había perdido. Lucas. Lucas 19:10. Muy bien. Y este es el trabajo que realizamos en el transcurso de estos días. Levanta una de las tapitas. Vamos a levantar. La número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. Número 7. Número 8. Número 9. Y número 10. Muy bien. Adiós, chicos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.